Saludos y bienvenidos nuevamente a otro lunes de parte de Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y les doy la bienvenida a otro live más, donde vamos a estar hablando del tema que considero más significativo en nuestro contexto y presente, el tema eterno. Una enseñanza espiritual con el poder de impactar nuestra vida hoy a medida que la vamos comprendiendo. Hoy vamos a estar mirando otro versículo más en Juan capítulo 14, versículo 12. Tengo aquí las notas, vamos a estar leyendo ciertos versículos y vamos a comparar esta enseñanza eterna, esta enseñanza espiritual, y para que resulte esto en nuestro presente, esta gran verdad espiritual. Como vemos en este versículo que vamos a estar mirando hoy, el versículo lee Juan capítulo 14, versículo 12, nos dice: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores. Y la gran pregunta es cómo en nuestro hoy, en nuestro estado de vida presente, podemos ser la persona que en vida participa esta realidad cumplida. ¿Cómo es la persona que vive en estas obras mayores? Las hace. Y para hacerlo, entonces se requiere, se demanda nuestra comprensión. Se requiere nuestro entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De este lenguaje metafórico y simbólico que las escrituras utilizan. La parábola para enseñarnos a crecer espiritualmente, la parábola de Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo nosotros en nuestro presente podemos hacer todos esos milagros. Hoy vamos a estar mirando la realidad de los milagros cuando vemos las historias de sanar enfermos. Cuando vemos también cómo libertar a los endemoniados y resucitar a los muertos. ¿Cómo eso lo podemos hacer en nuestro presente? Entonces vamos a entender estas significativas enseñanzas y a mirarlo con un entendimiento de una enseñanza universal, una enseñanza eterna. Entonces vamos a comenzar y nuevamente comienzo leyendo el versículo Juan 14, 12. Les aseguro, y aquí según el verso, vemos según el texto en Juan, Jesucristo hablando. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y voy a empezar con describiendo a Jesucristo, ¿ves? Porque vemos como dice, hablando sobre mí, y necesitamos entender este mí en este lenguaje, en esta parábola para el crecimiento espiritual. Parábolas que llamamos evangelios. El evangelio es una buena noticia. Entonces la buena noticia tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a mirar, a ver lo que según la historia y según verdades espirituales, Jesucristo como personaje en cada uno de estos evangelios, lo que representa. Y nuevamente estamos aquí en esta página
a través de mi canal Universidad Cristo, un canal en YouTube, interpretamos entonces estas verdades, estas enseñanzas espiritualmente. Y vamos a crecer en ese entendimiento a diferencia de una interpretación literal teológica o literal teológica escatológica. Entonces vamos a tener esa diferencia en mente. Jesucristo, según los evangelios, según el Nuevo Testamento, es el personaje de una eterna enseñanza. Y esta eterna enseñanza, entonces, por ser espiritual, el mismo espíritu, el mismo principio, la misma verdad, la misma idea, la misma esencia, la misma verdad y realidad a través de la humanidad se ha compartido. Y tal vez en nuestro presente, la única versión de esta verdad eterna, la única versión que nosotros conocemos es la versión que tenemos en los evangelios, Jesucristo. Y tal vez la forma en cómo hemos conocido de esta verdad es naturalmente a través de nuestra tradición, de nuestra religión, de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de nuestra familia. Y es la única versión que conocemos. Pero nuevamente, Jesucristo es el personaje de una eterna enseñanza, la parábola para tu crecimiento espiritual, quien representa tu divinidad humana. Espiritualmente hablando, vemos Jesús, el hombre, representando esa naturaleza humana, Cristo, la realidad divina, la esencia espiritual, describiendo esa chispa de vida en cada ser humano. Y por eso a través de los evangelios como parábola para el crecimiento espiritual, Jesucristo representa y personifica esa humanidad divina necesaria en el día presente, en la vida que vivimos hoy, necesaria de descubrir, de entender, de comprender para uno ser. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar estas notas. Las voy a dejar todas estas notas y versos en los comentarios. Mirando entonces con esta definición de Jesucristo, volviendo a mirar este versículo de Juan 14:12, cuando leemos, les aseguro que el que cree en mí, vamos entonces a entender que ese mí está espiritualmente describiendo y cómo ese mí describe una esencia en tu vida presente, una realidad en tu ser. Ese mí es tu mentalidad perfecta, es tu mentalidad en perfecta congruencia espiritual, tu deber social y empatía. Y es como decir, para entrarle un poco más de lleno a esto que acabo de decir, porque cuando leemos Juan 14:12 con una mentalidad teológica fundamentalista basada en la religión y fe de que Jesucristo, esta persona en la historia que está en el cielo y que estamos esperando que venga, no estamos interpretando este versículo ni estas enseñanzas con esa mentalidad teológica. No, estamos mirando una enseñanza y una verdad espiritual. Y por eso entonces, espiritualmente hablando, ¿qué Jesucristo representa en ti? ¿Qué entonces es ese cuando dice, les aseguro que el que crea en mí?
también hará las obras que yo hago. Entonces ese mí se refiere a esa realidad en tu mente. Es tu mente divina o la mente de Cristo formada en ti, o el Espíritu de Dios. Y por eso vuelvo y repito, ese mí es tu mentalidad en perfecta congruencia espiritual, en unión con todo lo que espiritualmente Dios representa y presente siempre es. ¿Qué nivel de conciencia se requiere para hacer esa verdad, esa perfecta congruencia con la divina esencia? Entonces, de eso es lo que estas enseñanzas nos hablan. Un ejemplo, Mateo 25, capítulos del 31 al 46. No los voy a leer entero, pero voy a leer algunos y vamos a ver, porque cuando hablo de este mí, vamos a ver el tipo de nivel mental que estas enseñanzas procuran desarrollar. Entonces, versículos del 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, y vemos estos términos, les aseguro el que cree en mí, el Hijo del Hombre. Otro de los términos vamos a ver que habla del Rey. Y todo esto representa lo mismo. Espiritualmente hablando, representa a esa mentalidad que se forma en cada uno de nosotros. Esa mentalidad, conciencia por la cual somos en unidad con la realidad de Dios. Un pequeño paréntesis, hace unos días hablaba con un amigo baterista aquí y le hice la pregunta, ¿cómo tú entiendes a Dios? ¿Cómo tú te relacionas con Dios? Y que él me dijo, yo entiendo que mi vida demuestra con mis acciones, con mi forma de pensar, demuestra congruencia. Si pienso que Dios es de una manera, mi vida tiene que reflejar en acciones esa misma manera. Y vemos esa realidad, la realidad de Dios por ser espiritual, dónde o cómo nos podemos relacionar con esta verdad espiritual eterna, siempre presente, que llamamos Dios, si no es a través de nuestra comprensión, entendimiento, nuestra mentalidad. Y por eso entonces, cuando vemos estos versículos, vuelvo en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y vemos entonces principios vitales que nos enseña lo que es de mí o la mente de Cristo formada en uno. O esta coherencia espiritual o el crecimiento espiritual a través de estas enseñanzas, lo que el fin es, y es causar esa separación, causar que un nuevo nivel de mentalidad y comprensión, que el ser humano sea motivado, impulsado a vivir de una manera que antes no vivía. Entonces, continúo. Dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber.
Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuanto hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, lo hicieron a mí. Y vemos en el versículo Juan 14:12 como nos dice: les aseguro que el que cree en mí. Y aquí en Mateo vemos estos versículos cuando nos está hablando de estas personas justas preguntándole al rey: ¿cuándo nosotros hicimos justicia? ¿Cuándo nosotros te vimos, te alimentamos, te hicimos? Y que el rey dice: por cuanto lo hiciste a otros. ¿Ves? Y cuando vemos quién es esa mentalidad capaz de ver la esencia, de ver al rey, de ver al Hijo del Hombre, no tan solo en sí mismo, pero verlo en todos, que a través de su vida, sus acciones revelan esa conciencia que tiene, que ve la realidad del reino de Dios en todo y en todos, y por eso corresponde a la necesidad de ¿quién? De cada uno de sus hermanos, de cada uno de aquellos que también contienen la misma esencia divina de Dios en ellos, independientemente de razas, de religiones o de culturas e idiomas, sino por ser una verdad espiritual. Y vemos esta enseñanza y continúa el versículo o los versículos. Y el rey dirá, el verso 40, y el rey dirá: les digo la verdad, cuanto hicieron alguna de estas cosas. El versículo 41. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda. ¿Ves? Vemos la separación de unas personas a la derecha, unas a la izquierda. Y todo esto lenguaje metafórico, refiriéndose a la forma en cómo unas personas piensan y por eso viven. A diferencia de cómo ves, en este caso los de la izquierda, representando a cómo otras personas piensan y viven. Y por eso esta separación. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me visitaron y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, por cuanto se negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y vemos lo que es esta verdad espiritual concerniente a la mentalidad formada en una persona y las acciones que lo motivan a hacer diariamente. Algo que quiero compartir para que veamos un marco, ¿ves? Como decir, mirar con una vista panorámica estas enseñanzas eternas, espirituales.
cuando nos habla de ver la misma esencia a Dios en todos y considerarlo. ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde proviene ese principio? ¿De la Biblia? No. Miremos la historia y les comparto, como he compartido en muchos videos, y esto lo comparto como referencia para que veamos y continuemos creciendo en el entendimiento, porque en este video vamos a ver cómo sanar a ciegos, a cojos, a paralíticos, cómo libertar a endemoniados y cómo resucitar muertos. Y para ser la persona que en vida realiza esas verdades, tenemos que entender el origen de todos esos conceptos espirituales que vemos en la Biblia, que vemos en todas estas historias, en los evangelios. ¿Cuál es el origen y qué enseña? Y como les decía, estábamos hablando cuando comparamos Mateo capítulo 25, estos versículos del 31 al 46, los que acabé de leer, cuando nos enfatiza en ver a Dios en todos y en todo. Podemos leer el Bhagavad Gita en el capítulo 4, versículo 35. Capítulo 4, versículo 35. Voy a leer el versículo 34. Bhagavad Gita, el canto del Señor. Capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice: aprende a buscar este conocimiento postrándote a los pies de los sabios, interrogándolos y sirviéndolos. Y los sabios que ven la verdad te iniciarán en la sabiduría. El versículo 35 dice: una vez que hayas adquirido, oh hijo de Pandu, no volverás a caer en esa confusión, pues gracias a ella verás a todos los seres en ti mismo y consiguientemente los verás en mí, en mí. Vemos el mismo principio. Y aquí en el Bhagavad Gita, como he hablado, ¿quién está hablando? Krishna. Krishna representa la divinidad. Arjuna representa la humanidad. Arjuna te representa a ti y a mí, a cada discípulo, a cada persona escuchando la sabiduría divina. Y por eso el canto del Señor. Y por eso si comparo, ¿ves? Jesús Cristo. La misma, como decía al principio, una enseñanza eterna, una enseñanza espiritual. Y nosotros lo único que conocemos es esta versión, la versión de la Biblia, la versión del Nuevo Testamento, la versión de Jesucristo. Pero ahora toma el tiempo y compara a Krishna y a Cristo. Compara el nacimiento milagroso de Cristo en una virgen y compáralo con el nacimiento milagroso de Krishna. Compara todas las hazañas, la vida, tanto de Cristo como lo vemos en los evangelios, y de Krishna. Y te darás cuenta de una enseñanza eterna, de una enseñanza espiritual. Y que naturalmente nosotros lo único que conocemos es nuestra fe, nuestra teología, nuestra religión. Y desconocemos la historia. Aquí les quería mostrar una imagen. Y en esta imagen, tal vez aquí se ve un discípulo. Y en el discípulo, tú ves, en el pecho, tiene como decir,
En este caso, la imagen de Krishna. Es como decir, un discípulo que en su pecho y en su mente tienen la imagen de Cristo. Y cuando vemos en la imagen, ¿ves? También en cada animal, en cada persona, ¿ves? Se ve, como decir, esa misma imagen que el discípulo tiene en su pecho, que reconoce que en su ser es uno con la esencia de vida, es uno con el espíritu de vida, y también reconoce que ese mismo espíritu, esa misma esencia, quien llama a Dios, por la cual vive, por la cual sus valores, su conducta, su vida es, reconoce que esa misma esencia es en todos y en todo. Y por eso vive en armonía. ¿Y de dónde vienen esas verdades y principios espirituales que leemos de ellos en la Biblia? Vienen del Oriente. Y como les he compartido, no es para decir entonces que otra religión es mejor. No, es para nosotros continuar en nuestro contexto, continuar creciendo en el entendimiento de verdades espirituales y conocer cómo a través de la historia se han compartido y cómo podemos nosotros tal vez en nuestro presente madurar un poco más en nuestro entendimiento de estas enseñanzas e historias de las cuales leemos y llamamos evangelios. Una buena noticia, un evangelio, una buena noticia. ¿Comprendemos la enseñanza espiritual? ¿O lo que vivimos es lo que creemos? Creemos todo lo que nuestra religión desde niñitos nos enseñó. Y creemos todo tal y como nos lo dijeron. Y así será, porque así lo creemos. Y no maduramos a preguntar, a cuestionar, a conocer más a Dios. Y por eso, en este live, vamos a continuar creciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cumplimiento de la venida de Cristo. Y espiritualmente hablando, es una verdad eterna, es una verdad que por siglos y generaciones antes de las historias de la Biblia se lleva enseñando con la humanidad el mismo principio y verdad. Y tiene que ver cómo dentro del ser humano se forme, se madure, se crezca hacia la medida y la estatura. ¿De qué? De lo que llamamos Dios, de la pureza, de la perfección, del bien supremo. Y para que eso se dé, se requiere una nueva forma de pensar, un cambio. Y por eso vemos estas historias. Entonces, cuando miramos, estamos en Juan 14:12, una persona puede preguntar, wow, pero ¿cómo podemos hacer todos estos milagros que Jesucristo hizo? Y vemos que aquí comparto algunos de los milagros que Jesucristo hizo. Curar a los enfermos, sanar a ciegos, sordos, cojos y paralíticos, libertar a los endemoniados, resucitar a los muertos en tumba. Hay dos versículos que yo constantemente, cuando tengo la oportunidad, le pregunto a personas cómo se cumplió hace más de 2000 años o cómo se cumplió en la iglesia del primer siglo, cómo se cumplió en las personas que vivieron según las historias de la Biblia en ese tiempo, cómo se cumplió. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Y tienen que hablar de esto. Tiene que ver con esto, con
muertos que resucitan de sus tumbas. Unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para sufrir el juicio. Y yo les pregunto, ¿cómo eso se cumplió hace más de 2000 años? Y todos siempre me contestan lo mismo. No, estás leyendo eso mal. Eso no está hablando de eso. Eso es escatológico, eso es profético, eso es para el futuro. Eso se va a cumplir. Y no estamos leyendo y no estamos entendiendo, el lenguaje espiritual que están utilizando. Y yo, como les he compartido, yo también, por eso hago estos videos y comparto, porque yo no conocía la historia. Y por ende, cuando uno lo único que conoce son estas historias, pues esto es lo único que es verdad. Porque uno naturalmente no conoce más nada. Y uno naturalmente no tiene otra referencia por la cual uno pueda entonces, comparar. Y este ha sido en estos años ¡wow! Y por eso Universidad Cristo, y por eso lunes tras lunes compartiendo estas verdades espirituales para que te motiven tal vez hoy, tal vez de aquí a 5 años a conocer la historia, a crecer en tu manera de pensar y de cómo ves la vida y a crecer en tu fe. ¿Tienes fe? ¡Qué bueno! Pero crece, madura en tu fe a través de conocimiento. Y en todo lo que puedas añadir virtud, carácter, cualidad de la realidad presente que el reino de Dios es. Y para eso se requiere intención, se requiere práctica, se requiere estar alerta, despierto, atento ahora. Entonces, los milagros de Jesucristo, como curar enfermos, sanar ciegos, sordos, cojos y paralíticos, libertar a los endemoniados y resucitar a los muertos en tumba. Cuando todas estas historias las interpretamos literalmente, pues estamos en la posición, de creer un sinnúmero de eventos sobrenaturales que sucedieron en la historia, porque yo estoy seguro que en los años que tal vez, si eres una persona que practicas tu fe, que semanalmente te reúnes con otras personas que creen en lo mismo que tú y practican la misma tradición y fe, ¿cada cuánto tiempo ustedes ven a un ciego literalmente que recobra la vista? ¿Cada cuánto tiempo ven a sordos que no podían escuchar y ahora sí? ¿Ha pasado eso contigo, con uno de tus hijos? ¿Cada cuánto tiempo ven a paralíticos, a cojos, que literalmente no podían caminar? Y los ven caminando semanalmente. ¿Lo ven? Ven a muertos en tumbas. ¿Los ven resucitando? Y verdad que uno diría, no. Y tal vez en nuestra fe nos podemos quedar, es que eso pasó, era Jesucristo, era Dios, y tú no sabes, tú no entiendes. Eso pasó hace 2000 años atrás. Y eso todavía para muchos sigue pasando. Pero vemos que en el versículo nos enseña, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores. Y podemos decir, ¿y por qué eso no pasa? ¿Tú las haces mayores? ¿Yo las he hecho mayores? Y en nuestra interpretación literal uno llega al punto de, no, milagros que suceden. Entonces, como llevamos hablando, entendamos lo espiritual espiritualmente
y crezcamos en el entendimiento de estas enseñanzas de una forma espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué es un enfermo espiritual? ¿Qué es un ciego, un sordo, un cojo o un paralítico espiritualmente hablando? ¿Qué eso representa? Imagínate que ahora mismo en nuestra religión, en nuestras tradiciones, con nuestra teología, con nuestra escatología, con todas esas títulos y que una persona se cree, yo soy santo. Imagínate que espiritualmente estamos ciegos. Espiritualmente hablando estamos sordos. Espiritualmente hablando, paralíticos, si no podemos ni sabemos cómo caminar. Espiritualmente hablando, muertos en tumba. Entonces, la pregunta es, ¿qué simbolizan las enfermedades y la muerte en los evangelios? ¿Qué representan? Las enfermedades y muertes están describiendo nuestro presente estado mental y emocional, nuestro estado espiritual. Un enfermo espiritualmente describe cuando uno está, escucha, una persona enferma espiritualmente es esa persona que está enojada, celoso, hostil, hipócrita, egoísta, ambicioso, inseguro, ansioso, preocupado o con miedo. Y estos son como ejemplo de esas características que espiritualmente hablando, a través de los evangelios, por eso vemos las historias de personas enfermas. Porque lo que están describiendo es lo que la vida natural, cada ser humano a través de la historia, diariamente experiencia o experimenta a través de su contexto y su vida. Entonces, sanar a ciegos, sordos, cojos y paralíticos. Estos representan a personas que por su ignorancia y falta de entendimiento espiritual no viven bien. Un ciego, ¿ves? Un ciego no se está refiriendo a ciego, sino a un ciego o a un sordo. Es una persona que no entiende. Por eso vemos cuando leemos Mateo capítulo 13, versículo del 11 al 13, o cuando leemos Marcos capítulo 4, versículo 13, vemos que Jesús dice, porque ustedes se les ha dado a conocer los misterios, los secretos, pero a otros no. Y después dice, verán y escucharán, ¿ves? Verán, escucharán historias, pero no entenderán. Porque la visión o visión espiritual tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con el entendimiento, que entonces de ahí parte ese proceso natural de cambio en una vida. Y por eso también un cojo, historias de un cojo, de un paralítico, una persona que no puede caminar. ¿Y qué representa el camino en la vida? Representa también, ¿ves? La dirección, cómo una persona vive, cómo una persona entonces piensa, cómo son sus acciones. Por eso también vemos la historia de un hombre con la mano seca. Un hombre que en su estado presente, por su mentalidad, no actúa bien, justamente, rectamente. Y por eso tiene una mano que necesita Cristo. La chispa de la vida, sanar y curar. Y por eso cuando entendemos lo que simbólicamente enfermedades significan, nos podemos relacionar. Porque nos podemos mirar estas historias y trascender de que estos fueron eventos que pasaron hace 2000 años. No, estas historias te están hablando a ti y a mí hoy.
al entenderla y tienen el poder y el potencial de renovar nuestra conciencia y mente para entonces nosotros también en el mismo espíritu, en la unidad o en la coherencia espiritual, rectifiquemos nuestras acciones. Demonios, libertar a los endemoniados. Demonios y espíritus inmundos representan pensamientos malos e impuros que por ley motivan a hablar y actuar mal. Son demonios, espíritus inmundos, ¿ve? Y se refiere a estas verdades invisibles siempre presentes. Pensamientos en nuestras mentes, pensamientos egoístas, pensamientos hipócritas, pensamientos llenos de avaricia, de lujuria, pensamientos de temor, de inseguridad, que tienen el poder de cambiar nuestro estado de vida presente inmediatamente. Y eso es lo que el reino de los cielos ha venido a rectificar, a sanar. Y por eso vemos la realidad de endemoniados. Personas pueden estar sentadas en sus congregaciones atendiendo. Físicamente el cuerpo se ve en la misa, se ve en la sinagoga, se ve en la casa, se ve en el templo. Pero mentalmente en ese estado presente que está ahí, en su mente, guerras mentales, en su mente llena de demonios, malicias, espíritus inmundos, porque lo que está procesando y pasando, tal vez pensamientos de hace 12, 15 años atrás, que le causan emociones y en el momento que está teniendo esos malos recordatorios o pensamientos, se está causando a sí mismo dolor, se está causando sufrimiento, angustia. Demonios, espíritus inmundos, malos pensamientos. Y vemos la última, resucitar a los muertos en tumba. Muertos espiritualmente hablando. La Biblia de eso es lo que nos habla. Muertos espiritual. Y necesitamos entender y reconozco. Yo fui nacido y criado en la fe y entiendo la fe, la teología, concerniente a la interpretación de las tradiciones religiosas, que es al cuerpo físico. Todo esto está hablando, sí, espiritualmente, pero todo tiene una verdad física. Y el énfasis de la física, de que la muerte y la resurrección va a ser física. Y respeto tu fe, pero crezcamos en el entendimiento de una enseñanza espiritual y universal. Y cuando conocemos los orígenes, podemos entender entonces su significado para nuestro presente. Y cómo el deseo es que muertos en tumba resuciten. Y por eso solo en mí, solo en el Padre pueden resucitar. Solo en la mentalidad, solo en la congruencia espiritual pueden resucitar. Resucitar a los muertos en tumba es el estado separado. Muerto, la palabra muerto o muerte significa separado. ¿De qué? De la vida. Por estas enseñanzas espirituales, está separado de todo lo que la vida espiritual representa. Separado del gozo, de la felicidad, de la paz, de la calma, de la rectitud, del bienestar, de el amor, de la justicia, de la perfección divina.
¿Ves? Separado de esa congruencia espiritual. ¿Por qué? Porque está en la incongruencia espiritual. Está en su mentalidad egoísta y egocéntrica. Y por eso está separado de la vida eterna. Como leíamos ahorita, las ovejas separadas de las cabras. Los de la derecha, los de la izquierda. Un muerto espiritualmente es ese que está separado. Personas en vida, tú y yo, pero muertos, separados a la vida perfecta. Separado a lo que Cristo y Jesucristo representan. Separado a esa versión divina tuya. ¿Por qué? Porque estás viviendo en tu versión humana, apegada al materialismo, apegada a tus deseos, apegadas a la ambición y apegada a todas las ideas que te han formalizado. Y en ese estado, muerto en tumba. Nuevamente, muerto en tumba es el estado separado. Por eso es incapaz de responder al espíritu de la vida. Cuando no estás dando al blanco del deber en tus acciones, estás fallando a tu capacidad de vida justa, recta, pura y bendecida. Ahí, ¿ves? Vemos que el pecado es fallar a la marca. Y ahí estás pecando. Y como consecuencia, tu muerte espiritual. Y todo este lenguaje, tanto pecado, muerte, está describiendo el estado presente mental y emocional de seres humanos. Vamos a continuar. Entonces, por eso, cuando vemos de resucitar a los muertos, cuando miramos en el libro de Juan la historia de Lázaro, la historia de Lázaro. Lázaro eres tú. Lázaro soy yo. Y vemos ese proceso gradual. ¿Proceso gradual de qué? De estar enfermo, de estar durmiendo, de estar muerto. De estar muerto por 4 días que apesta y huele mal. Todo eso describiendo estados del ser emocional y mental presente. Como he dado ejemplos, te invito a mi canal Universidad Cristo, donde he hecho ya diferentes videos hablando de Lázaro. Y creo que uno se titula Lázaro eres tú. Y lo puedes buscar donde amplío más. Pero para darte un ejemplo natural de ese Lázaro en ti, ese Lázaro en mí, que diariamente se puede manifestar. Y es, imagínate cuando tú vas guiando y el tráfico está un poco aguantado y tal vez tú dices, tengo que llegar allí, tengo que llegar. Es como hoy, yo iba a llevar a mi hija a su trabajo. Empezó un trabajo nuevo, ya esta es la 2ª semana y estábamos ahí como a punto de llegar a tiempo. Y yo le digo, tenemos que salir más temprano de casa. ¿Por qué? Porque el tráfico, uno no sabe lo que puede pasar. Pero imagínate hoy yo me empiezo a desesperar porque yo no quiero que ella llegue tarde, porque está empezando y yo no quiero que ella llegue tarde. Entonces, pues yo quiero guiar más rápido y las luces rojas y mucho tráfico y todo eso. Y ves cómo uno empieza a desesperarse y salta del medio y esto y lo otro. Y así es como espiritualmente uno se enferma. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo que está describiendo son tus pensamientos, como rápido te sales de la sintonía, de la presencia de Dios, te sales del estado de paz, felicidad y calma. Te pones ansioso, te saliste del reino de Dios y su justicia. Y las enseñanzas es para que nosotros crezcamos en el reconocimiento de estas verdades y tengamos y vivamos, ¿ves? En nosotros mismos con una mayor paz, gracia. Porque la vida es
Eso como te decía en el ejemplo. Imagínate, yo, ese Lázaro en mí, me empiezo a desesperar. Salta al medio y le toco una bocina a una persona. Viene la persona que yo no sé qué tipo de enfermedades mentales, enfermedades espirituales él tiene y me saca el dedo desde allá. Y entonces yo, ¿qué hago? ¿Ves? En mi estado de pasar de enfermo a dormido. ¿Ves? Una persona durmiendo. Una persona, ¿ves? Que no está atento. No está atento a la verdad presente. Y que, ¿ves? En ese estado uno reacciona. Y entonces vemos ese proceso de Lázaro en la Biblia, ese proceso de Lázaro en uno. Cuando una situación uno permite y uno la escala en uno mismo. De algo que tal vez pudo ser, hey, si llega tarde, pues nos vamos de ahora en adelante más temprano, ¿no? Uno mismo lleva simples situaciones y uno mismo las empeora. Y vemos esa realidad de Lázaro en ti y en mí. Imagínate, y le grito a la persona, me toca, me saca un dedo y yo le digo, y no, párate. Y él se baja del carro y yo me bajo del carro. Y entonces ahí ves, peleas, ahí viene. ¿Y cuántas personas? Hace como 3 semanas aquí en Orlando, un lunes en la mañana, una mujer por un incidente así mató a una persona en un enojo de eso en la calle. Y a eso es lo que Lázaro se refiere, a esa realidad en vida que tú y yo experimentamos. Y por eso estas enseñanzas nos quieren elevar a crecer en el entendimiento de la vida justa, pura y verdadera que está en nosotros, pero que nos cuesta práctica desarrollar ese potencial. Y para eso se requiere esa nueva mentalidad que se forme en cada uno de nosotros. Se requiere crecer, se requiere madurar. Por eso Universidad Cristo es como decir, compartiendo la idea de que si empezamos en lo natural, en una escuela de primer grado, segundo, intermedia, superior, y se llega a la universidad, el fin es graduarse. ¿Cuál es el título? Imagínate en lo espiritual, el fin, la graduación, la madurez es ese nivel, es ser Cristo. Para una persona en la fe, en la tradición, me puede escuchar y decir que tú estás diciendo solo hubo uno. Y no estamos entendiendo una enseñanza universal espiritual que se está compartiendo. Porque solamente lo único que conocemos es nuestra versión. Y necesitamos crecer porque la considero más significativa. Entonces vamos a hablar de congruencia espiritual. Congruencia espiritual es la cualidad de actuar de manera coherente con los valores, creencias e ideas de una persona y expresarlo a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Una persona congruente actúa de acuerdo con su propia escala de valores y no se contradice. Como les decía al principio, el ejemplo que le di de un amigo baterista que le hice la pregunta, ¿cómo tú te relacionas con Dios? ¿Cómo tú defines, interpretas a Dios? Y él me decía, a veces mi pensamiento, mi vida, mis acciones demuestran. A diferencia, y me estaba compartiendo de la realidad que hemos sido partícipes, de personas que pueden vivir en su fe, en su tradición, en sus creencias, pero no viven en congruencia espiritual. Pueden decir con palabras, ay, Dios es santo, Dios es bueno, Dios ayuda, Dios es amor, pero con sus acciones, ¿qué demuestran? Rencor, odio, capricho, avaricia. ¿Ves?
Entonces no hay una esencia, no hay una congruencia, no hay una coherencia ni comunión. Y las verdades espirituales es para eso, para que uno crezca en esa comunión. Por eso vemos historias como el árbol y su fruto. Un árbol malo no puede producir frutos buenos, ¿ves? Porque no hay coherencia, no la hay. Por eso un árbol bueno produce frutos buenos. No se puede servir a dos señores, ¿ves? ¿Por qué? Porque no hay coherencia. En una mentalidad, ¿sabes? En una mentalidad llena de hostilidad, no puedes brindar amor, cariño y compasión. Y por eso, Juan 14:6, nadie puede venir al Padre si no es, ¿ves? Si no es en esa unidad, si no es en esa coherencia, si no es elevar nuestra capacidad mental a la unidad espiritual, a lo que el reino de Dios representa y es. Estar fuera de la congruencia espiritual es sinónimo de estar fuera del reino de Dios, según Lucas 17:21, o como en Romanos 14:17 también, y vamos a ver, inclusive Romanos 14:17 dice: en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. En otra versión dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo, paz, felicidad en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede estar, ¿ves?, en ese reino? Está describiendo el estado presente ahora. Está describiendo esa vida en calma y en paz, porque en sí mismo ha descubierto la esencia de todo. Porque en sí mismo, ¿ves?, se ha formado ese nivel de mentalidad que reconoce que está guiando y reconoce que hay tapón y reconoce que entre todos los hermanos hay personas enfermas, hay personas durmiendo, hay personas paralíticas, hay personas cojas y hay personas muertas. Y reconoce y los aprecia y ayuda y sirve, pero va guiando en sí mismo en paz, felicidad y contentamiento. Y de eso se tratan estas enseñanzas. Cuando estamos enojados, no estamos en la calma y la felicidad. ¿Ves? Nosotros no le prestamos atención a estas verdades espirituales, porque a través de nuestra teología, nuestra mente y fe es que allá en el cielo es donde Dios va a ¿qué? A limpiarlo todo, a sanarlo todo, a curarlo todo. Cuando espiritualmente estas verdades nos están hablando para aquí y ahora, para hoy, para rectificar y sanar, mejorar, cambiar nuestro estado de vida presente. Y por eso, cuando estamos enojados, ¿ves? ¿Cómo uno llega a estar enojado? Diferentes situaciones, pero ¿ves? Como entonces cuando estamos enojados, no estamos en calma y felicidad. Cuando somos hipócritas, ¿ves? No somos sinceros ni honestos. Cuando somos egoístas, no somos generosos. Cuando somos egoístas, no estamos, ¿ves?, en esa acción de que estamos siendo egoístas. No estamos practicando la misma oportunidad que tiene para demostrar la generosidad. ¿Ves? En un evento,
Se están demostrando dos realidades. Está saliendo la versión mía y tuya egoísta. Y en esa versión, en esta oportunidad, en esta acción, estamos siendo egoístas. Por ende, en esta oportunidad y acción no estamos siendo nuestra versión generosa, nuestra versión divina, nuestra versión en unidad con Dios y su reino presente, que es aquí ahora, y que a través de ti y de mí se puede manifestar, y se requiere nuestra comprensión de esta realidad y para nosotros armonizar en vida, unirnos, ser uno con la generosidad, ser uno con la calma y felicidad. Cuando esa próxima situación se nos presente y estamos acostumbrados a resaltar el enojo y esa actitud, no, ahora vamos a practicar la calma y la felicidad. Y así cada una de las, porque la vida nos está dando oportunidades para demostrar, ves, como leíamos el versículo, para demostrar a Cristo. Les aseguro que el que cree en mí, ves, ese mí es para demostrar esa mentalidad de Cristo formada en cada uno de nosotros. Cuando estamos preocupados, no estamos tranquilos ni en paz. Cuando tenemos miedo, perdimos el valor y la confianza. Por eso la congruencia espiritual para ser uno en el mismo espíritu. En Cristo, en y a través de tu mentalidad formada, tu madurez espiritual, es como harás las obras mayores. Curas a los enfermos porque entiendes la causa y efecto de sus enfermedades espirituales. Libertas a los endemoniados y expulsas sus espíritus inmundos cuando los ayudas a entender su congruencia e incongruencia espiritual. Los ayudas a cambiar malos pensamientos por buenos, puros y justos. Y es inevitable que en ese proceso gradual, natural, la vida cambie y pasen de seres endemoniados a seres que ahora por ángeles han sido rectificados. Y vemos que ángeles entonces representan espíritus benignos. Las palabras de vida que compartes para que, cambia esos hábitos. Mira las consecuencias que has vivido por esas conductas, por esos hábitos, por esos apegos a actuar así de esa manera. Cambia. Tal vez dentro de ti tienes un mayor potencial que te pueda dar una vida que ahora mismo no estás comprendiendo, no estás viviendo, porque ahora mismo estás cosechando el fruto de esas acciones en esa mente egoísta, en esa mente mala. Y le puedes compartir palabras así, y así mismo uno se puede hablar a uno mismo y darse cuenta de nuestro estado de vida presente. Si son demonios, y nosotros mismos nos tenemos que a nosotros mismos liberar de estos demonios, malos pensamientos. Libertar a los endemoniados, expulsar, terminando estaba con eso, a cambiar malos pensamientos por buenos. Resucitas a los muertos porque reconoces lo que sucedió en ti. Estabas muerto, sin coherencia espiritual, sin idea alguna de la existencia de Cristo en ti, de esa mente en ti, de ese potencial y mente divina formada en ti.
Ahora resucitas a los muertos de sus tumbas al hacerlos conscientes de que descubran y de lo necesario que descubran para ellos descubrir por sí mismo su máximo potencial espiritual. Descubrir a Cristo en ellos. Descubrir esa mejor versión en ellos. Descubrir ese nuevo nivel de conciencia que está en ellos. Su nuevo nivel de conciencia espiritual. En conclusión, la venida de Cristo es cumplida según nuestras mayores obras. La gloria mayor que nuestro estilo de vida puede expresar. Cuando vemos y le damos respuesta a esta pregunta, ¿cómo haremos mayores obras que las que Él hizo? Como vimos la serie de los milagros, ¿cómo nosotros durante lo que nos resta de vida podemos conscientemente en nuestro presente ser esa persona que vive su gloria? Vive en la gloria de Dios. Vive en la mayor expresión posible de lo que cada uno de nosotros verdaderamente contiene dentro. Y cómo nosotros podemos entonces hacer en ese espíritu, en esa unidad, en esa conciencia, en esa mentalidad, cómo nosotros podemos hacer todas estas obras mayores. Entendemos el simbolismo en las historias y nos responsabilizamos para madurar, para desarrollar un mejor dominio propio y carácter. Y en tal madurez y crecimiento, entonces reconocemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a todo. Y somos. Termino con, nuevamente, Jesucristo es el personaje de una eterna enseñanza. Cuando vemos Krishna es un personaje de una eterna enseñanza que se originó por miles de años antes de las historias occidentales de Jesucristo. Y vemos que representa a Dios. Krishna representa la conciencia divina, espiritual formada en el ser. Representa la unión con la divinidad, con lo que es. Representa la sabiduría divina. Y por eso la historia espiritual, la iluminación del ser humano. Arjuna en esta historia, en este poema, en esta parábola para el crecimiento espiritual que proviene de la India. Arjuna representa al ser humano. Y al ser humano en ese camino de su ignorancia de la divinidad en sí, dentro de sí, a su reconocimiento, despertar y resucitación o resurrección. A descubrir que su verdadera naturaleza es divina. El reino de Dios está dentro de él. Y dime a ver si esta misma enseñanza no la vemos en los evangelios. Y cuando miramos los evangelios, y aquí en este canal Universidad Cristo, compartimos mirando los evangelios, no como que los evangelios son libros históricos que nos están haciendo historiadores, sino que los evangelios son parábolas para nuestro crecimiento espiritual, que necesitamos hoy más que nunca entender su enseñanza a través de los símbolos
de las imágenes, a través de las historias, porque nos están hablando directamente a ti y a mí. Nos están hablando directamente a nuestra conciencia, espíritu y ser. Nos están hablando directamente una verdad eterna a través del personaje Jesucristo. Y termino con: Jesucristo es el personaje de una eterna enseñanza. La parábola para tu crecimiento espiritual, quien representa tu divinidad humana, tu capacidad también de ser Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video. Nos vemos el próximo lunes con otros principios, otros versículos, otras enseñanzas para seguir creciendo en esta verdad universal. El cumplimiento de la venida de Cristo es a medida que vamos descubriendo, creciendo en nuestra congruencia espiritual, que nuestros pensamientos, palabras y acciones demuestran la unidad de todo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.